último momento estamos presenciando esta audiencia donde se define el futuro del cura Walter Bustos por la tercera acusación en su contra por abuso. Recordamos, su abogada solicitó que continúe el proceso con prisión domiciliaria, si es posible. Acusó algún motivo de salud. Esto está sucediendo en este momento. Vamos a exteriores. Concretamente, en el marco de un proceso penal, la libertad corporal puede verse restringida en forma legítima en función de las finalidades del proceso. Sin embargo, tal restricción debe ser siempre excepcional. En ese sentido, el Estado se encuentra autorizado a limitar la libertad ambulatoria de las personas sujetas a proceso cuando existiere peligro cierto de entorpecimiento en el desarrollo del juicio y o la posibilidad de eludir la acción de la justicia, siempre y cuando dicha limitación sea indispensable y por tiempo limitado. Esta posibilidad legal, que opera restrictivamente sobre la libertad de la persona, no implica en ningún caso la ruptura del principio de inocencia, el cual debe mantenerse incólume hasta el dictado de la sentencia definitiva de carácter condenatorio que declare la responsabilidad del imputado. La profusa normativa constitucional nacional, conformada por el propio texto de la Carta Magna, a la que se le suma el bloque normativo constituido por los tratados internacionales de derechos humanos, a los cuales también se les asigna valor constitucional, conforme al artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, pondera también el carácter excepcional de las restricciones a la libertad personal. Asimismo, el Código de Procedimiento Local, en sintonía con la normativa citada, ha receptado en su artículo 19 que toda medida que coarte la libertad tiene carácter excepcional y la norma legal en que se funda debe ser interpretada restrictivamente. En ese mismo sentido, el artículo 18 del citado cuerpo legal refiere que las facultades que este código reconoce para restringir o limitar el goce de los derechos reconocidos por la Constitución provincial, nacional o por los instrumentos internacionales de derechos humanos deben ejercerse de conformidad con los principios de idoneidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad. El tratadista Eduardo Hauchen, en su obra Derecho del Imputado, edición 2005, página 274, refiere que es reconocido y aceptable entonces que para que el derecho penal pueda efectivizar sus objetivos existen supuestos en que resulta necesaria la implementación de medidas cautelares que garanticen la realización de los mismos. Así lo autoriza la Constitución y los tratados internacionales. Tales restricciones o privaciones de libertad deben a su vez ser reglamentados por las leyes procesales, fijando las condiciones, modo y forma en que habrá de procederse sin alterar la garantía constitucional que tutela la libertad de los habitantes de la nación, conforme al artículo 28 de la Constitución Nacional. Concretamente, las restricciones a la libertad personal o ambulatoria son denominadas en la ley procesal como medidas de coerción, las cuales, conforme al artículo 289 del Código Procesal Penal, deben ajustarse a las condiciones que establece la ley, no pueden ser impuestas por el juez, son excepcionales y están destinadas a obtener la comparencia de una persona al proceso, y solo duran mientras subsista la necesidad de su aplicación, lo cual resulta conteste con la normativa ya señalada. Las medidas de coerción disponibles para asegurar la comparencia del imputado o evitar el entorpecimiento de la investigación están contenidas en el artículo 295 del Código de Forma, donde se expone un catálogo de 11 incisos en los cuales se prevé desde la más leve promesa de someterse al proceso y no entorpecerlo hasta la más gravosa, cual es la prisión preventiva. Para solicitarla, el representante del Ministerio Público Fiscal o el querellante particular deben acreditar la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener la probabilidad de ocurrencia del delito, justificar en forma fehaciente que el imputado no se someterá al proceso o lo obstaculizará, y finalmente el plazo de duración de la medida, artículo 296 del Código de Procedimiento Penal, siendo el juez el encargado de controlar la legalidad y razonabilidad de la petición efectuada. El catálogo de mención, la medida de coerción que en el caso se ve controvertida en la prisión preventiva,
cuyos requisitos de procedencia están contenidos en el artículo 297 del Código Procesal Penal, que enumera 4 supuestos bien diferenciados, correspondiendo los 3 primeros a lo que la doctrina y jurisprudencia denominan pauta objetiva, siendo el último inciso el que contiene la denominada pauta subjetiva. El tema no es menor, toda vez que la pauta objetiva directamente presume, sin admitir prueba en contrario, la existencia de riesgos procesales, fuga o entorpecimiento de la investigación, en función de la pena en expectativa a imponerse al delito del que se trate, acudiendo a institutos procesales o de fondo, como la condenación condicional o la rebeldía para justificar su postura. En cambio, la pauta subjetiva, inciso 4 del artículo 297 y artículos 298 y 299 del Código Procesal Penal, que ha sido receptada por la corriente procesalista mayoritaria en cuanto se hace eco de la normativa internacional en relación al carácter excepcional de las restricciones a la libertad y torna efectivo el principio pro homine, brinda directrices concretas para determinar la existencia de peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación, que son los riesgos a los que se ve sometido el proceso en su tramitación. Esta pauta es la que viene sosteniendo la mayoría de los tribunales internacionales en diferentes pronunciamientos, habiendo sido desarrollada y aplicada en nuestro país en el fallo Díaz Besone y diferentes y sucesivos fallos dictados en consecuencia del mismo. Ahora bien, como ya lo he sostenido en anteriores resoluciones, dejando de lado la tesis de la presunción absoluta de peligro a partir de ciertas circunstancias, tales como la gravedad del hecho imputado, reincidencia o condenas anteriores, posibilidad de pena elevada, etc., enumeradas por nuestra ley procesal, las que pasan a ser pautas a considerar a fin de determinar el peligro procesal, el que debe probarse en cada caso particular, ponderando esas circunstancias, pero no como pauta de presunción absoluta ni relativa de peligro para el dictado de la prisión preventiva. En efecto, entiendo que a los fines de garantizar la indemnidad del proceso penal en cuanto a la preservación y producción de la prueba y la comparencia del imputado a los sucesivos actos del proceso, debe comprobarse fundadamente la existencia de un peligro concreto de fuga del imputado o que con su conducta vaya a entorpecer el accionar de la justicia para recién poder determinar la entidad y validez de la medida ordenada. Esta es la posición que la Corte Suprema de Justicia de la Nación adoptó en los autos Esteve José Luis sobre solicitud de excarcelación, señalando que la sola pena establecida por el delito por el que ha sido acusado o la condena anterior que registra, sin precisar las circunstancias concretas de la causa que permitan presumir fundadamente que el mismo intentará burlar la acción de la justicia, no constituye fundamento válido de una decisión de los jueces que solo trasunta la voluntad de denegar el beneficio solicitado conforme fallos 320-2105, 326-2716 y el caso Truso. Asimismo, advierto que de la propia audiencia de formalización, el señor juez de garantía refiere que encuentra suficientes los fundamentos dados por el órgano requirente sobre los peligros procesales, cuestión que no es compartida por el suscripto, ya que el juez de garantía en su resolución ni el Ministerio Público Fiscal han acreditado la existencia de un peligro concreto de la presunción de ocurrencia de riesgos procesales. Sobre ello, corresponde decir que el juez, al momento de referirse a la pauta subjetiva, se limita a mencionar lo establecido en el artículo 299, inciso segundo y tercero, en cuanto resta recabar testimonios, pericias psicológicas e informes socioambientales. En virtud de ello, conforme lo señaló la Fiscalía, que la prisión preventiva es la única medida de coerción que pueda garantizar el cumplimiento de los fines procesales del proceso penal. No comparto los fundamentos expresados en ese sentido. En efecto, como ya lo expresara, la Ley 1851O contiene un catálogo progresivo de las medidas de coerción del artículo 295 con el fin de asegurar la comparencia del imputado al proceso o evitar el entorpecimiento de la investigación, siendo la prisión preventiva la más gravosa en virtud de la sujeción corporal que implica
pero no es la única, toda vez que la norma citada contiene 10 incisos anteriores con medidas de coerción con el mismo objeto y fin. También surge de la audiencia del artículo 529 del Código Procesal Penal que los testimonios habrían sido tomados, y en cuanto al resto de las medidas faltantes expresadas por Fiscalía, las mismas son de orden técnico, no advirtiendo de qué manera podría Bustos entorpecer su realización. Así las cosas, entiendo que la medida de coerción prevista en el inciso 10 del artículo 295 del Código Procesal Penal, esto es, el arresto o la detención en su propio domicilio o en el que otra persona sin vigilancia o con la que el juez disponga, se trata de una opción posible que conlleva la morigeración del encarcelamiento preventivo como última ratio del sistema, instituto que antes solo era de posible aplicación en la etapa de ejecución de la pena. No escapa a mi consideración que se trata de un beneficio fundado en razones humanitarias derivadas del principio pro homine, como también que no es de aplicación automática, sino que se trata de una facultad discrecional del juez sujeta a verificación de ciertos extremos. Estimo que se trata de la solución más idónea, acorde a la situación que presenta el inculpado. Ello en cuanto a los argumentos empleados por el magistrado para justificar los riesgos procesales no estuvieron basados en hechos específicos, en criterios objetivos y en una argumentación idónea, sino que reposan en meras conjeturas a partir de pautas que no se corresponden con las particularidades del asunto y que consisten más bien en afirmaciones abstractas, lo cual sería indicativo de un manifiesto y notorio apartamiento de los criterios establecidos por la doctrina y jurisprudencia en esta materia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Esteves José Luis ya citado, quien ha señalado también que, en razón del respeto a la libertad individual de quien goza un estado de inocencia, por no haberse dictado en su contra una sentencia de condena, las atribuciones de carácter coercitivo cautelar que dispone el juez penal durante el proceso y antes de la sentencia definitiva han de interpretarse y aplicarse restrictivamente conforme fallo 316-492 en su considerando tercero. Ello exige de los magistrados la debida prudencia y mesura al momento de ponderar y ordenar las medidas que el caso exija, observando que su imposición sea imprescindible y no altere de modo indebido el riguroso equilibrio entre lo individual y lo público que debe regir el proceso penal. Asimismo, debe destacarse la posición tomada por la doctora Ángela Ledesma en su voto en el plenario número 13 de Díaz Besones de la Cámara Federal de Casación Penal, donde concretamente señaló que la existencia del peligro procesal es importante destacarlo, no se presume. Si se permitiera esa presunción, la exigencia quedaría vacía de contenido. En virtud de lo expresado y atento al estado del inculpado, estimo conveniente sustituir la prisión preventiva impuesta, disponiendo en su lugar las previstas en los artículos, en los incisos 9 y 10 del artículo 295 del Código Procesal Penal. Finalmente, en relación a esos dos incisos, ¿cuál es? La vigilancia con dispositivo electrónico en el domicilio de calle Alberdi y la prisión domiciliaria a cumplirse en dicho domicilio. Por lo tanto, se resuelve hacer lugar al recurso promovido por la defensa del inculpado Walter Bustos y revocar la prisión preventiva impuesta en la audiencia de fecha 19 del 5 del 23, imponiendo en su lugar la medida de coerción prevista en los incisos 9 y 10 del artículo 295 del Código Procesal Penal ya mencionado. Segundo, ordenar que la oficina judicial, a través de la oficina de medidas alternativas, efectúe las comunicaciones pertinentes y lleve a cabo el control
control y cumplimiento de las medidas indicadas. Tercero, protocolícese conforme al sistema de archivo de audio y video, quedando notificadas las partes en este acto. Fiscalía. Notificado, su señoría. Defensa. Notificado, su señoría. Señor Busto, ¿escuchó? Muy bien. Pasemos. Buenos días. Bien, acaba de definir entonces el juez Echegaray que va a continuar la prisión, pero en condición de domiciliaria y con pulsera electrónica. Walter Bustos va a completar el calendario previsto con la prisión preventiva, pero insistimos, en su vivienda y con el dispositivo electrónico. Adrián Daniel.